Muy buenas noches, mi nombre es Paulo César Ortiz Sánchez, estudiante de Ingeniería del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. Para el curso de Antenas y Propagación vamos a desarrollar la fase 6, que es la fase de evaluación del radioenlace. Con el propósito de mejorar los índices de conectividad principalmente en la zona rural del municipio de Gigante Huila, más concretamente en la vereda Pueblo Nuevo y sus alrededores, serán para las comunidades campesinas una alternativa de comunicación ante la emergencia sanitaria que vive el país y brinda un apoyo académico a los estudiantes, quienes podrán acceder al contenido dispuesto en las plataformas digitales. Las temáticas que vamos a desarrollar son coordenadas del radioenlace, perfil de elevación del radioenlace en Google Earth, perfil de elevación en Sirio, red de comunicaciones, coordenadas del radioenlace en Sirio, configuración del escenario en Sirio, parámetros del enlace, patrón de radiación de la antena seleccionada, diagrama de radiación de la antena seleccionada en Sirio, archivo de Serinet en Sirio, ángulos de azimut y elevación del radioenlace, configuración de los parámetros de las antenas en Sirio, parámetros del equipo transmisor en Sirio, cálculo del presupuesto de potencias del enlace, cálculo del margen de desvanecimiento, análisis de resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Las coordenadas del radioenlace. Tenemos la coordenada A, que es el origen, tenemos la coordenada B, que es una repetidora, y tenemos la coordenada C, que es el punto de destino. Todas esas coordenadas van con longitud, latitud y la altura. Perfil de elevación del radioenlace en Google Earth. Se evidencia entre las coordenadas punto A, origen, punto B, repetidora, una distancia del enlace de 36.6 kilómetros y línea de vista sin obstáculos, como lo muestra en la figura. Tenemos ahora el perfil de elevación del punto B, repetidora, y punto C, destino, con una distancia del enlace de 49.9 kilómetros, con una buena línea de vista sin obstáculos. Acá en Google Earth podemos visualizar este es el perfil de elevación entre el punto A y el punto C. Por tal motivo se decidió poner una antena repetidora para poder llegar hasta el punto C. Tenemos acá el perfil de elevación entre el punto A y el punto B, donde nos muestra una buena línea de vista, sin obstrucción. Ahora entre el punto B y el punto C. Perfil de elevación en Sirio. Se observa en línea de vista que corresponde al rayo directo que proporciona Sirio y se observa claramente que no hay obstrucción en todo el trayecto. El rayo verde en Sirio, el radio del elipsoide de Fresnel se representa en rojo. Y acá tenemos el cálculo de la zona Fresnel, la cual la primera zona Fresnel nos da para ese radioenlace, nos da de 21.936 metros. Aquí tenemos el perfil de elevación entre el punto B y el punto C, el cual nos muestra también una buena línea de vista y nos da una zona Fresnel de primer radio que es de 25.614 metros. Red de comunicaciones. Para la red de comunicaciones se observa en los dos enlaces que la topología es para el punto A, origen, y punto B, repetidora, es un punto a punto, y para la repetidora entre A y B, entre el punto A y el punto B y el punto B y el punto C, se puede considerar un punto multipunto. Para el enlace entre el punto B repetidora y el punto C destino, se utiliza una topología punto a punto.
Para la red de comunicaciones planteada en el proyecto sería ADOT, en el cual podemos explicarle de la siguiente manera. Cuando se utiliza el modo ADOT, todos los dispositivos de la red inalámbrica se comunican directamente entre sí y de igual a igual en el modo de comunicación punto a punto. La red no tiene ninguna estructura o puntos fijos. No se requiere ningún punto de acceso para la comunicación entre dispositivos. Sin embargo, el modo ADOT funciona bien en un entorno pequeño, siendo de forma más fácil y menos costosa de configurar una red inalámbrica. Puede complementar en qué consiste la topología punto a punto y punto multipunto, explicando con un gráfico. Aquí tenemos el gráfico explicando la topología punto a punto y la topología punto multipunto. Ahora vamos a mirar las coordenadas del radioenlace en serio, cómo se en la configuración. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos acá los puntos geográficos y acá están configurados, acá aparecen configurados en serio. Ese es el punto A origen y este es el punto B de la repetidora. Entonces aquí aparece la longitud y la latitud, en el cual se encuentran acá configuradas en la propiedad del extremo 2. Tenemos el punto C, que también ahí están configuradas la longitud y la latitud. Configuración del escenario en serie. En el estudio del escenario de telecomunicaciones en serio es necesario configurar cada uno de los emplazamientos, cada uno de ellos como extremo 1 y extremo 2, en el cual podemos visualizar que es extremo 1 punto A origen y extremo 2 punto B repetidor. En las pantallas se configuran los siguientes parámetros: nombre del enlace, que aparece punto A neighbor, punto B repetidor. Se configuran los dos extremos y se configura el radio a utilizar y los métodos del cálculo para el radioenlace. Entonces aquí tenemos el radio que se va a utilizar. En esta pantalla se configuran las propiedades del extremo 1. Entonces en esta pantalla se configuran los emplazamientos, coordenadas, longitud y latitud, parámetros del radio, tipo de sistemas, antena principal, altura de la antena, la orientación y la inclinación mecánica se calculan automáticamente, referencia de la altura de las antenas, frecuencia de transmisión, se configuran la longitud y las pérdidas en los conectores y cables de antenas. Parámetros del enlace. Las comunicaciones inalámbricas tienen que darse siempre en una frecuencia determinada. Frecuencias más bajas tienen mejores propagación en el aire, inclusive con obstáculos, pero las transmisiones se llenan de ruido, por lo que no desarrollan capacidad. Y las frecuencias muy altas desarrollan alta capacidad, pero no mucha distancia, ya que se atenúa muy rápido la señal. De las frecuencias libres que se estipulan en la resolución 181 del 2019, las frecuencias en que vamos a trabajar son las que se encuentran en el siguiente rango, que es en la 5725 MHz a la 5875 MHz. Estas frecuencias son ideales para enlaces punto a punto, enlaces punto y multipunto, por ser una frecuencia libre con un rango muy amplio de megahertz. Posee una gran oferta de canales y permite desarrollar radios de bajo costo, permitiendo buenas distancias y capacidades. Se utilizaron 3 torres. En el punto B, que es repetidora, y el punto C, que es el destino, se utilizaron torres autosoportadas. De su geometría en la elevación de forma piramidal y su base tiene forma triangular, toda vez que esta estructura están sobre terrenos. Se deben construir con una cimentación adecuada para soportar su propio peso, más el de las antenas requeridas y el peso de 3 operadores con sus respectivos equipos de seguridad y montajes para labores de mantenimiento. Para el punto A, origen, se utilizó una torre arriostradas. Estas estructuras son soportadas por tensores, tirantes o arriostres, los cuales son generalmente de acero de alta resistencia. La cantidad de arriostres que se colocan son directamente proporcionales a la altura de la torre. Estos se localizan a partir de las 2/3 partes de su altura y son anclados a 3 o 4 soportes ubicados generalmente a nivel de la base de la torre.
Se utilizaron 4 antenas del fabricante Ubiquiti de iFiber modelo AF5G30S45. Estas antenas cuentan con avances significativos en los sistemas de ruido y el rendimiento de hadas para complementar los radios iFiber para los viajes de regreso soporte punto a punto de puente punto a punto. El innovador diseño industrial mejora el aislamiento de RF para reducir significativamente la interferencia y entregar ganancia superior para la alta calidad de redes multipunto. Lóbulos laterales bajas reducen la interferencia de otros transmisores en la zona. Alto aislamiento mejora el rendimiento para la coubicación de las instalaciones de torres montadas. El diseño de bajo perfil con cúpula integrada reduce carga de viento. Entonces aquí tenemos un datasheet de la antena correspondiente en el cual trae sus dimensiones, trae el peso, las frecuencias de rangos en que están trabajando, las ganancias, cálculo matemático de las alturas de las antenas. Entonces, para este cálculo, las antenas nos arrojó que estas antenas deben estar más o menos, deben estar más o menos a 100 metros, a 100.633 metros. Azimut punto A al punto B. El ángulo de azimut coordenada A medido desde el norte hacia el vector que apunta en la dirección de la coordenada B. El azimut es de 259.079 grados. Y el ángulo de azimut de la coordenada B desde el norte hacia el vector que apunta en la dirección de coordenada A, el azimut de 79.0789 grados. Entonces acá los tenemos. El azimut en el punto B al punto C. El ángulo de azimut coordenadas B medido desde el norte hacia el vector que apunta a la dirección de la coordenada C, el azimut es de 166.2906 grados. El ángulo de azimut coordenada C medido desde el norte hacia el vector que apunta en la dirección de la coordenada B, el azimut es de 346.2906 grados. El cálculo de la directividad nos dice que tiene una directividad de 30, lo debemos pasar a dBm para poder calcular la eficiencia. La directividad es de 38.7 dBm y la eficiencia nos da una eficiencia a la antena de 0.775, que es adimensional, y como está por debajo de 1, entonces tiene buena eficiencia esta antena. También se van a utilizar 4 radios de iFiber FA5X HD. Ha sido diseñado para enlaces punto a punto troncales de larga distancia con una capacidad de hasta 500 megabits por segundo y un alcance de hasta 200 kilómetros. La capacidad de seleccionar el ancho de canal hace posible ubicar de forma independiente la frecuencia de transmisión y recepción en cualquier parte de la banda de radio, evitando así interferencias locales. El compacto formato de Dark Fiber 5X permite ser usado con las antenas diseñadas para él, polarización polarización a 45 grados, así como actualizar enlaces creados con Ubiquiti, Rocket y sus antenas RD5G30 y la RD5G34. También podemos en la configuración de este radio, podemos manejar potencias de transmisión desde los 12 dBm hasta los 29 dBm. La modulación, podemos tener modulaciones desde 4096 QAM hasta la modulación QPSK y manejan unos anchos de canal de 10, de 20, 30, 40, 50, 60, 80 y 100 MHz, el cual también ahí podemos estar configurando la sensibilidad del equipo. Para nuestro caso, vamos a trabajar con una potencia del radio de 29 dBm y una sensibilidad de menos 77. También encontramos el cable Pigtail
coaxial RG8 LMR400, el cual nos da una atenuación de 35.50 dB por 100 metros. Tenemos el patrón de radiación de las antenas seleccionadas, el cual podemos notar que este patrón nos muestra que son completamente direccionales las antenas, una polarización direccional. Diagrama de radiación de la antena seleccionada en Sirio. Aquí tenemos el diagrama de radiación de la antena que se creó en Sirio con sus respectivos valores, y acá a este lado tenemos la comparación con la extraída del datasheet de la antena, la cual nos da que es casi precisa la figura que aparece en Sirio, la que se construyó en Sirio, con la que está en el datasheet de la antena. Archivo de Sirenec, aquí lo tenemos, es un archivo de texto que se descargó cuando se creó la antena, que se creó el diagrama de radiación en Sirio. Ese archivo se construyó utilizando el diagrama del datasheet y el transportador, en el cual mediante el azimut y la atenuación se fueron fijando los puntos para que el software Sirio fuera creando la antena. Los ángulos de azimut y elevación del radioenlace. Comparándolos con el que se desarrolló matemáticamente en el programa GeoGebra, nos dice que la diferencia es muy poca. Aquí tiene un azimut de 259, aquí dice que es 259.14, aquí dice que es de 259.0789. Aquí dice que es de 79.07, aquí dice que es de 79.12. En el enlace del punto A al punto B. En el enlace del punto B al punto C también nos muestra lo mismo, nos dice que el azimut es de 166.23 en el programa Sirius y nosotros tenemos acá 166.29. Lo mismo que el azimut del punto C, que es 346, y acá nos muestra que es 346. La configuración de los parámetros de las antenas en Sirius. En esta pantalla, propiedades de la antena, en esta pantalla se configuran las propiedades de la antena, nombre de la antena, tipo de antena, polaridad, peso, dimensión de la antena. Se carga el diagrama de radiación. Todos estos datos salen del datasheet de cada antena. Aquí en esta propiedad del diagrama de radiación, en esta pantalla tenemos el tipo de diagrama, la polarización, la ganancia, frecuencia inicial y final. Se carga el diagrama de radiación. Todo esto sale del datasheet. En esta pantalla se configura el diagrama de radiación de la antena. Todos estos procedimientos se realizan para ambos extremos. Entonces aquí es donde se explicó anteriormente cómo se había sacado con el transportador los puntos necesarios para hacer la figura del diagrama de radiación en sí. Propiedades del equipo MW. En esta pantalla se configura el nombre, la tecnología, el ancho de banda, potencia de saturación, el MPBF, frecuencia inicial, frecuencia final. Se configura también la modulación del radio y el tipo de modulación, potencia y el umbral. Todos estos procedimientos se realizan para ambos extremos. Cálculo de presupuesto de potencia del enlace para el punto A, del punto A y punto B al punto B. La PIRE son 56 dB. El cálculo de las pérdidas en el espacio libre son 138.787. Y para el lado de la recepción con efectividad de sensibilidad receptiva de menos 49.787. Tenemos la ecuación de presupuesto de potencia. Tenemos una ganancia total de 86 menos la pérdida del espacio libre nos da un nivel de señal recibida de menos 52 más la sensibilidad del receptor, entonces nos da un margen umbral de 24.0
213 dB. Estos valores se tienen que tener en cuenta para otro análisis que se va a hacer más adelante. Lo mismo que para el punto B y punto C, están acá de 56 dB de potencia efectiva transmitida. Calculamos la pérdida del espacio libre, que acá por ser un trayecto más largo, entonces nos da de 141.479 y una sensibilidad de 50, una recepción con efectiva sensibilidad receptiva de menos 52.479. Esta es la ecuación del presupuesto de potencia. Tenemos una ganancia total de 86, pérdida en el espacio libre de 141.479, un nivel de señal recibida de 55.479, con una sensibilidad del receptor de 77, donde el margen del umbral o margen del presupuesto nos da 21.521. El cálculo del margen de desvanecimiento. Este cálculo lo definimos el margen de desvanecimiento como la diferencia entre el presupuesto de potencia y la sensibilidad de transmisión. Entonces aquí es donde tenemos que tener en cuenta el factor de rigurosidad y el factor climático que también nos infiere dentro del cálculo. Acá tenemos el cálculo del margen de desvanecimiento para el punto A y al punto B, que es de 16.24. Para el punto B al punto C es de 20.262. Análisis de resultados del punto origen al punto B de repetidora. Entonces tenemos este resultado que aparece acá en este recuadro donde dice resumen de cumplimiento de calidad en disponibilidad. Nos dice que tiene un margen de desvanecimiento de 23.85. El de nosotros nos da 24.214. Tiene, o sea, es casi igual. Tiene una PIR de 56. Aquí la tiene de 57 en el informe. Tenemos pérdida en el espacio libre de 138.787. Acá tenemos 138.79. Lo mismo pasa entre el punto B de la repetidora y el punto C de destino. Tenemos un margen de desvanecimiento de 21.16 y nuestro cálculo es de 21.521. Las pérdidas en el espacio libre tenemos nosotros en nuestros cálculos 141.479 y en la simulación de 141.36. Conclusiones. Para que el enlace funcione correctamente, el valor del margen umbral o margen calculado en el presupuesto de potencia debe ser mayor o igual al margen de desvanecimiento, desde el punto de vista teórico, garantizando de esta manera la disponibilidad del enlace para todo tiempo establecido. Entonces tenemos margen umbral obtenido 24.213, margen de desvanecimiento obtenido 16.24. El radioenlace del punto A origen al punto B repetidora es viable debido a que el margen umbral es mayor al margen de desvanecimiento, como se observa a continuación. 24.213 es mayor que 16.224. Y tenemos el margen del desvanecimiento obtenido en la simulación, que es 23.85, entonces sigue siendo mayor al calculado. En el punto B y punto C tenemos que el margen umbral obtenido es de 21.521, el margen del desvanecimiento obtenido en la calculado es de 20.262. El radioenlace del punto B repetidora al punto C destino es viable debido a que el margen umbral es mayor al margen de desvanecimiento, como se observa a continuación. 21.521 mayor que 20.262. En la simulación el margen es 21.16, sigue siendo mayor a 20.262, o sea que el enlace es viable. Para obtener los megabits deseados en el radioenlace se deben configurar la modulación. Entre mayor modulación tenemos mayor capacidad de transmisión. Se debe tener en cuenta que la potencia desarrolla distancia pero no capacidad. Por consiguiente, según la modulación que se vaya a trabajar, hay que tener presente la potencia. Se debe tener presente que para anchos de canal grandes nos da más capacidad, pero son más susceptibles al ruido y desarrollan menor densidad de energía.
la señal se debilita en las distancias mucho más rápido. Ahora vamos a ver la simulación en serio. Entonces acá el usuario fueron las credenciales que fueron asignadas por nuestra tutora del curso. Iniciamos la sesión. Enviar de todas formas. Vamos acá a estudios, abrimos el gestor de estudios, que ya acá los tenemos creados. Le damos clic acá para mirar del punto A al punto B. Teniendo activado el punto A al punto B, le damos acá en configurar el estudio, donde nos muestra la configuración que se le ha realizado. Ingresamos al extremo 1. Acá tenemos configurada la longitud y la latitud de nuestro punto. Aquí tenemos configurada la frecuencia, tenemos configurada la longitud del cable y las pérdidas. Aquí podemos ingresar a configurar nuestra antena. Todos estos datos que aparecen acá los sacamos del datasheet, y este dato acá es el que se hace manualmente con el transportador y el diagrama de radiación que viene en el datasheet. Esto se realiza en ambos extremos. Ahora entramos acá para la configuración del equipo. Entonces nos muestra acá la configuración del equipo. Como se ha dicho siempre, todos estos datos no son inventados, salen del datasheet. Aquí viene de configurar la modulación, el umbral que se está manejando. Igual sucede con el otro enlace, que es el del punto B repetidor al punto C. Y después generamos el respectivo informe, que él nos lo baja acá. Donde él nos muestra el perfil de elevación, donde el color rojito es el perfil topográfico, la curvatura de la Tierra es esta negra, de color oscuro, el rayo directo es verde, el elizoide de Fresnel y el mínimo de despejamiento. Ahora vamos al informe del vano. Entonces, este informe del vano nos arroja que en cuanto a que si hay calidad y si hay indisponibilidad, el margen de desvanecimiento es de 21.16. Nos arroja todos los parámetros que le habíamos configurado: el nombre de la antena, la potencia, la altura de las antenas. Estos son datos del trayecto, que viene la longitud del trayecto, el azimut. Luego viene datos de la modulación. Luego viene el balance, que era el que comparábamos con los cálculos matemáticos. Aquí viene el PIRE, viene la atenuación del espacio libre, viene el margen bruto para el cielo claro.
De igual manera, este informe también se sacó para el enlace entre el punto A, Neiva, y el punto B, que es la repetidora, como lo podemos observar acá. Donde nos muestra que hay calidad y disponibilidad del enlace con un margen de desvanecimiento del 23.85, como ya lo habíamos comparado antes. Y pues eso es todo. Muchas gracias y hasta luego.